Mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Hoy es día sábado, estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Vamos a abordar el capítulo 18, los versículos del 1 al 8, como pueden ver. Y ya estamos, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos en el incremento número 266. Son 266 conferencias que se han dado correspondientes a este libro. Este libro es un libro maravilloso, tiene una información extraordinaria para nosotros y nos deja saber la política divina a través de los tiempos con el pueblo de Israel y cómo Él tiene un plan predeterminado para la historia. Es algo maravilloso. Pues bien, antes de iniciar el estudio bíblico, queridos hermanos, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder entender y para poder utilizar pues esta información en nuestra vida cotidiana. Tomemos un minutito para hacer uso de Primera de Juan 1:9 e iniciamos. Amadísimo Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y te pedimos que el resultado de todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Romanos 12:2 nos dice, no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Ese es nuestro deseo, conocer las cosas de Dios, porque del mundo conocemos muchísimas y nos llevan a lugares que nosotros no queremos estar, lugares donde a la final somos destruidos. La semana pasada estuvimos estudiando el asunto de las oficinas de Israel. Revisamos brevemente la oficina de los jueces, después la del rey, vimos también la oficina del sacerdocio en el Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el asunto de los profetas de Israel, que los profetas de Israel son absolutamente únicos en la historia humana. Nadie como los profetas que existían en el Antiguo Testamento porque recibían información directa de Dios, señoras y señores. Entonces, eso lo vamos a ver en los versículos 9 al 22 de Deuteronomio 18. Y como vamos a poder ver, pues esta es una oficina crítica en Israel. Pero si lo observamos bien, en realidad no es una oficina porque el profeta es diferente. Ha sido pues elegido por Dios para llevar a cabo esta función de dar la información pertinente a los pactos que correspondían al pueblo de Israel y su desarrollo dentro del pueblo. Entonces, en las oficinas de Israel, para darles un breve recuento, los jueces tenían que proceder cuidadosamente con las reglas de evidencia, con la protección en contra del cabildeo y en aplicar la ley que ha preexistido. Y después vemos el gobierno central fuerte y el hecho de que una monarquía no era necesaria para tener una cultura exitosa. Aquí tenemos entonces la gran interrogante en la historia de Israel. Si la ley bíblica tiene una aceptación común y si el pueblo acepta la ley bíblica, pues entonces no tiene necesidad de tener un rey. Y el problema es que ellos llegaron a necesitar un rey debido a que la sociedad estaba en una rebelión espiritual. O sea que cada ciudadano se regula a sí mismo de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es algo maravilloso porque cuando nosotros nos regulamos conociendo la palabra de Dios, el pueblo tiene una vida muy bien organizada. Nadie pasa e ingiere en lo que tiene otra persona o en la propiedad de otra persona o sea, cosas similares. Cada quien trabaja, hace las cosas que son correctas y no tiene necesidad de un policía porque él mismo se autorregula con la palabra de Dios. Entonces, pero una sociedad en rebelión espiritual siempre destruye la libertad y la tiranía se desarrolla, pues de la tiranía se desarrolla el caos o la amenaza del caos y ese es el motivo por el cual tenemos pues la tiranía. Y el tercer asunto que tocamos es que después del día de Pentecostés ya no hay necesidad de tener un sacerdocio especializado. Eso lo vimos con lujo de detalle la semana pasada. Y como les he dicho, el motivo por el cual no era necesario o no es necesario se debe a que esa función ha sido transferida al cielo con nuestro gran sacerdote que es el Señor Jesucristo. Ya Él cumplió la ley, Él quitó el velo intermedio de separación que existía, ya no hay esa separación entre el pueblo y Dios, todos nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros. Pero esa tercera oficina del sacerdocio especializado fue traída a la iglesia en su mayor parte a través de las tradiciones de la iglesia católica romana y de la iglesia griega ortodoxa.
Eso es algo muy interesante. Ustedes saben que la Iglesia Católica se dividió en un periodo de tiempo en la historia y salen dos iglesias grandes que mantienen más o menos la misma liturgia, pero de todas maneras pues son las iglesias que han decidido utilizar el asunto del sacerdocio del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. O sea, un sacerdocio especializado, un sacerdocio que no tiene por qué estar ahí. Porque recuérdense que en el Antiguo Testamento eran los levitas que estaban vestidos de blanco, que tenían incluso cierta vestimenta, los que habían sido elegidos para llevar a cabo las funciones sacerdotales, y eran la pared intermedia. Ellos eran los que por los cuales tenías que pasar para llegar a Dios. No podías entrar a los lugares santos sin sangre y sin ofrecimiento por tus pecados, porque morías. Así de simple. Entonces era más que todo un impedimento para que el pueblo no llegara a Dios hasta que el Mesías llegara. Pero la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa deciden pues traer ese sacerdocio especializado a la Iglesia, basado primordialmente en el sacerdocio especializado de Israel. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada. Ya, pero como les he dicho, pues no hay una razón teológica para que exista ese sacerdocio especializado. La función del sacerdocio especializado ha sido hecha a un lado debido a que la obra de nuestro Señor Jesucristo ha sido terminada en la cruz. Y ese es el argumento del libro de Hebreos. Si ustedes leen el libro de Hebreos se dan cuenta de que ya la barrera de separación fue destruida por el Señor Jesucristo. Cuando Él muere en la cruz se rasgó el velo, dejando saber que ya no existe este sacerdocio especializado, que todos nosotros, tanto el hombre como la mujer, somos sacerdotes del Dios Altísimo, sacerdotes espirituales. Pues bien, de nuevo, esas son las tres oficinas pues, que hemos visto hasta el momento, y ahora vamos a continuar para examinar esta última oficina, y es de esa forma pues, vamos a terminar el capítulo 18. Ahora, ninguna de esas tres oficinas podían reemplazar a Moisés. Saben que Moisés tenía la oficina principal. Moisés era el que hacía todo. Moisés era el hombre orquesta, como se le puede decir, porque era el que dirigía completamente al pueblo de Israel. Ahora, recuérdense que él sale de la aristocracia de egipcio. ¿Okay? Este hombre no solamente era aristócrata, sino que también era millonario, pues era hijo del faraón. Él estaba ahí, por eso se recordó de las cosas. Del faraón, ¿ok? Era el hijo del faraón, imagínate, tenía todo el poder, era la primera potencia mundial, él se creó en el palacio y conocía de muchísimas cosas, además era genio en muchas cosas diferentes, era genio, era un hombre genio, en construcción, en leyes, en una serie de cosas. Entonces, él es el que tiene las riendas y el que sabe todas estas cosas. Entonces, de manera que hay un problema para Israel después de Moisés. ¿Quién iban a traer la palabra de Dios concerniente al estado de la nación bajo los términos del contrato mosaico? Porque Dios ha hecho un contrato con el pueblo de Israel. ¿Dan cuenta? Entonces, claro está que durante el periodo del desarrollo de ese contrato existen ciertas cosas que aparecen en el camino, cosas que no trata el contrato específicamente, sino que tiene que darse información adicional para que se lleve a cabo lo que dice el contrato. Pero el contrato ya existe y el contrato es el que tiene la vigencia. Entonces, ¿quién está trayendo la revelación posteriormente? No es el rey. No, el rey no tenía esas revelaciones. La oficina del rey no existía en el inicio de la nación. No eran los sacerdotes. Yo les comenté que ellos tenían el Urim y el Tumim, ¿verdad? Que era el plato con las 12 tribus, pues 12 piedras diferentes, y en los hombros tenían 2 piedras, y básicamente eso era la extensión de su conocimiento acerca de la revelación divina. Estos artefactos solamente eran para tomar decisiones que tenían que ver con la guerra. Vamos a la batalla sí o no, y se aprendía el sí o se aprendía el no. ¿Okay? Si decía sí, a la guerra; si aprendía el no, pues no era guerra. Pero eso no era una conexión viva con Dios. Y los jueces no tenían la habilidad de tener la revelación adicional. Entonces, o sea que esto deja un hueco a la brecha, pues, y esta brecha funcional, de manera que ahora tenemos que ver el asunto de esa brecha funcional para el pueblo de Israel. Entonces, esta oficina es única en la historia humana. Ustedes se dan cuenta que sí hay revelación, pero no viene de Dios para el hombre. Hay revelación que viene del lado de las pitonisas, de los mediums, que son parte del sistema cósmico. ¿Okay? Y hay personas que no son creyentes, pero que sí tienen esa capacidad porque se han metido en ese tipo de cosas. Yo, haciendo el estudio de eso, me recuerdo que cuando fui a Colombia en el año 1976, estaba con mis primas y mis primos. Estábamos en no sé si era un taxi o si era un carro privado, pero ahí una de las amigas de uno de ellos se sentó
al lado mío y me vio y me dice, tú eres un sacerdote. Porque yo tenía 29 años. ¿Okay? Ella con eso quiso decir, porque ellos utilizan la palabra sacerdote bajo el sistema religioso de catolicismo como la persona que se encarga de enseñar, la que se encarga de hacer las cosas de la iglesia. Y eso me resonó a mí. ¿Cómo esa persona solamente viéndome me dice eso así de repente? ¿Verdad? Y sí, le pegó con el martillo al clavo, porque hacia allá yo me dirigía. En esa época no lo sabía, pero yo me recuerdo de eso. Pero ahora les voy a dar a ustedes unas historias documentadas de que el otro lado sí recibe información, y esa información es una información con la cual Satanás pretende gobernar el mundo entero. O sea que no es mentira, y por eso Dios a nosotros nos da nos dice, no se metan en ese tipo de cosas. Yo soy el Señor su Dios, y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. No se metan con esta persona porque yo las voy a destruir. ¿Okay? Entonces, el asunto es que hay una brecha en lo que concierne a la revelación, porque los pueblos quieren conocer lo que es el futuro. ¿Okay? Si no sabe lo que es el futuro, la cosa va muy mal en lo que sea, ya sea en la guerra, ya sea en las inversiones, ya sea en los negocios, ya sea en la vida privada, en tu matrimonio, en qué vas a hacer con el futuro, en qué vamos a llegar. O sea, cuando una persona recién comienza una familia, para el hombre es una cosa difícil tener hijos, porque él sabe que va a tener un peso tremendo arriba, que él tiene que ahora romperse el lomo para producir. Ahora, claro está, la mujer y el hombre, los dos funcionan porque no hay suficiente, pero de todas maneras es una carga. Hay amor, sí, hay deseo, pero también está la obligación, y ahora tienes tú que no puedes estar, o sea, creciste, maduraste rápidamente cuando tuviste hijos, si de verdad los querías. Entonces, es algo muy interesante. Y si no te habían entrenado a trabajar desde joven, entonces tenías que aprender a trabajar. Ahora, a muchas personas se les enseñan a trabajar desde jóvenes, no tienen ese problema. Yo sí tuve ese problema. Yo tuve un problema que a mí no me enseñaron a trabajar, ¿okay? Porque yo era... ya ustedes saben la historia mía, entonces yo tengo que aprender a hacer eso. Pero cuando vine a los Estados Unidos, desde que tenía 16 años estoy trabajando. O trabajaba 85 horas, y para mí trabajar era un gozo, pues. Para mí no era nada. Yo trabajaba y trabajaba y trabajaba, y eran 80 y pico de horas que trabajaba. Tranquilo, feliz. Pero, claro está, no hay como otras personas que le enseñan a trabajar. ¿Okay? Ustedes conocen a José, ¿verdad? José, que ha trabajado conmigo por 20 y pico de años. ¿Okay? A José, el padre de él, yo les comenté que el padre de él lo mantenía trabajando desde jovencito, a él y a su hermano. ¿Okay? Y cuando trabajaban el día completo, después llegaban a la casa y le decían, mijito, para que descanse vaya a cortar leña, porque vivían en el campo. Para que descanse vaya a cortar leña. Entonces, hombre se aprendió a trabajar, que no puede estar sin trabajar. Algo maravilloso que el papá le enseñó, porque a ese hombre no le falta nada. ¿Por qué? Porque es un trabajador de películas, ¿no? O sea, tiene una objetividad absoluta, completa. Entonces, yo les digo esto porque hay personas que sí, hay personas que no. Pero, de todas maneras, es algo que la gente tiene que aprender. Entonces, aquí vamos a ver el asunto el asunto funcional de la revelación divina y quién era que tenía que cubrir esa oficina. Entonces, Dios anticipó el problema que iba a existir ese problema, pues, y ese fue el motivo por el cual tenemos estos versículos en Deuteronomio. Y de nuevo se los pongo aquí para que ustedes tengan este trasfondo, y después de esto, pues, vamos a ver los que vamos a estudiar profundamente. Y ahí lo tienen en la pantalla, entonces. Ahí lo tienen ustedes, Deuteronomio 18, del 9 al 11. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Eso era parte del demonismo, ¿okay? Era parte de lo que ellos hacían para llegar a tener esa euforia y llegar a tener esa éxtasis, para que tuvieran alterarse, pues, internamente. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni hechicería, ni sea agorero, ni hechicero, o encantador, o medium, espiritista. El medium es la famosa pitonisa. La pitonisa es la que está entre la persona que va, que eso es lo que vamos a ver en breve, que va y tú le preguntas y ella te dice, porque ella está recibiendo información del sistema cósmico de ángeles caídos, de demonios. ¿Okay? Entonces, o espiritista, ni que consulte a los muertos. Era algo muy interesante. Hay muchas personas que quieren saber lo que pasó con sus hijos y quieren hablar con sus hijos o quieren algo. Entonces,
claro está, no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, no les da eso y van a estas personas para que les digan qué está pasando. Entonces, la brujería y ese tipo de cosas eran los atentados que utilizaban los pueblos incrédulos, paganos, para tratar de discernir los asuntos concernientes al futuro. Entonces ahí tienen el asunto. El hombre siempre se ha interesado en los asuntos que ocurren en el futuro. Entonces, el conocimiento en el futuro en realidad de verdad no tiene precio. Es muy importante. Imagínense si tú sabes, por ejemplo, que si tú recibes información que tienes que comprar el ticket de lotería número tal y tal y tal y tal, porque es el que se va a ganar los 120 millones de dólares, ¿verdad? ¿No sería maravilloso tener esa información? Óigame, pero uno dice, no, ¿quién es el medium que me va a dar la información para ya mismo irme para allá y que me lo diga? ¿Verdad? Pero eso era lo que pasaba con ellos, que inmediatamente iban a ver. O sea que es algo muy interesante. Tenían ellos esa atracción a ver estas cosas porque a ellos les interesaba saberlo. Entonces es muy, pero muy importante tener el conocimiento acerca del futuro. Y si no tienes conocimiento acerca del futuro, entonces no sabes en realidad hacia dónde te diriges. O sea que no tiene sentido ni significado ni propósito en la historia. O sea que es muy importante. La historia simplemente llega a ser cíclica y finalmente conduce al nihilismo. Recuérdense esa palabra nihilismo. O sea, si no tiene sentido o propósito, entras al nihilismo. Se lo voy a poner la palabra aquí en el pizarrón. Se las ha puesto anteriormente, pero uno a veces se olvida. La palabra es nihilismo. Pastor, pero la nada. Satanás no tiene el poder de saber el futuro. No, estamos hablando de que las personas que abrazan este asunto del paganismo recurren a estas personas porque no tienen nada, ellos no saben nada. Si tú abrazas el paganismo, todo es cíclico y a la final terminas en el nihilismo, en la nada, que termina tu vida y ¿qué? No hay mañana, no hay futuro, no hay nada. Y es algo interesante porque esa es la conclusión del pagano. El pagano termina con el nihilismo, a menos de que tenga una religión. Hay personas que tienen religiones que creen en sus dioses y ellos creen que cuando mueren van a ir a sus dioses, o sea, lo tienen, o sea que ellos tienen por lo menos eso, que no tiene la persona que no abraza una religión, sino una filosofía. Y es interesante, le pongo esto para dejarles saber a ustedes que Dios hizo el mundo de la nada, o sea, ex nihilo, la misma palabra, de la nada. Esta es la nada, ex de adentro para afuera, de la nada. Y la persona que no abraza lo que Dios hace termina en la nada, su vida no tiene significado ni nada y por eso entra en la borrachera, darle los placeres a la vida, hacer lo que le da la gana, así total. Si no hay mañana, pues me explico, pero el que tiene religión pagana sí ve las cosas de una manera diferente y lo que está haciendo es que está adorando a uno de los dioses paganos que está atrás de ellos, está Satanás, básicamente. Entonces ellos sí creen que tienen algo, pero es algo muy interesante. Yo no sé si ustedes han visto, no sé si tienen no, yo no uso Netflix ya por lo de la película esa, pero en Amazon, si tienen Amazon, pero está en inglés, o sea, no sé si lo quieren, se llama Los Vikingos. Ahí ustedes ven lo que es el paganismo desde el comienzo hasta el fin. Eso era pura sangre. Esa gente mata a la derecha y a la izquierda, eso es un desastre, no tienen reglas, no tienen nada, solamente como se sienten y lo que iban era conquistar nada, salían a robar, a matar y a destruir, a robarse todo lo que tenían otros pueblos y se traían a la gente que conquistaban como esclavos. Eso era todo lo que hacían. Entonces, porque ellos tenían diferentes dioses y era puro satanismo, puro demonismo. Pues bien, entonces le digo esto porque le estoy enseñando lo que está ocurriendo pues en la mente del pagano. El pagano quiere saber lo que va a pasar mañana y por eso se mete a veces a esas religiones con este tipo de actividades. Entonces, número 2, el paganismo. En el paganismo no hay una distinción entre el creador y la criatura, eso es muy importante. De manera que cualquier dios puede ser manipulado. En otras palabras, desde el punto de vista pagano, existían muchos dioses y diosas, ellos tienen un panteón de dioses, un dios para cualquier cosa, el dios de la pesca, el dios de la agricultura, el dios de la prosperidad, el dios del amor, el dios de la vida eterna, o sea, todo eso, tienen un dios para toda cosa. Y ellos no veían a Dios como nosotros vemos a Dios de la Biblia, claro está. Ellos los veían como algún tipo de superhombres,
o supermujeres, que eran mucho más poderosas que los hombres, pero tenían los problemas como los hombres caídos. O sea, peleaban, hacían trampas, se mataban el uno al otro, eran violentos. El asunto simplemente era que ellos tenían más poder que el hombre, eso era todo. Y ellos veían a estos dioses como, por ejemplo, cuando ellos ven al Dios de Israel, ¿verdad?, que es el que gana, entonces eso hace que ellos se den cuenta que el Dios de Israel es más poderoso que los dioses, que los otros dioses, tiene más poder. ¿Se dan cuenta? Pero ellos de todas maneras lo ven de esa manera. Pues ellos los veían de esa forma. El pensamiento era que ellos podían manipularlos, entonces podían cabildearlos, hacer el cabildeo, como se hace hoy en día pues en el Congreso y en el Senado, le hacen cabildeo a las personas que están encargadas, por eso terminan con tanto dinero, porque les pagan dinero para que voten de la manera que ellos quieren. Entonces, de manera que era una forma de manipulación lo que tenían. Yo hago esto por ti y tú haces esto por mí. Muy parecido a lo que sucede pues con el hombre millonario que se casa con la mujer súper hermosa. ¿Okay? Yo te doy esto y tú me das a mí lo que yo quiero. Eso es, dame que te doy. O sea, ahí no hay un verdadero amor, sino simplemente conveniencia. ¿Okay? Entonces, ahora yo lo que quiero hacer es llevarlos a 1 Samuel 28, porque ahí tenemos una instancia clásica donde Dios utilizó a una bruja para su disgusto, pues algo sucedió con esta bruja. Y aquí tenemos el primer rey de Israel, el primer rey que puso, porque el pueblo pidió, y me refiero a Saúl. Esto nos permite ver el deterioro rápido pues de Israel también. Y aquí Saúl quiere saber algo acerca del futuro. Y en vez de consultar a un profeta, ¿qué es lo que hacen? Pues bien, el trasfondo es que el profeta Samuel había muerto, y por eso en el versículo 1 que les voy a poner aquí, y les voy a dar esto y les voy a dar información, que ustedes, es muy interesante la información. Y aconteció en aquellos días, dice Samuel, 1 Samuel 28, 1, y aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, para pelear en contra de Israel. Y dijo Aquis a David: bien sabes que saldrás conmigo a campaña, tú y tus hombres. Respondió David a Aquis. Aquis. Es Aquis. Muy bien, tú sabrás lo que puede hacer tu siervo. Y Aquis dijo a David: muy bien, te hará mi guarda personal de por vida, porque Samuel había muerto. ¿Se dan cuenta? Ahí dice Samuel había muerto. Este es el trasfondo, que el profeta había muerto. Entonces ahora Saúl, que es el que está pues en el trono, no puede ir a Samuel porque Samuel había muerto. Y todo Israel había llorado y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los Midian y los espiritistas. Eso fue lo que hizo Saúl, ¿verdad? De esa forma fue obediente porque hizo lo que el profeta le había dicho que hiciera. Pero después dice en el versículo 4: y se reunieron los filisteos y fueron, acamparon en Sunem. Y Saúl reunió a todo Israel y acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni los profetas. ¿Se recuerdan del Urim y el Tumim? El Urim era que tenía las dos piedras. ¿Voy a la batalla, sí o no? Ni sí, ni no. Entonces, ni por sueños tampoco, ni por los profetas. Había profetas, existían algunos profetas que habían estudiado bajo el liderazgo de Samuel, pero de ellos no estaba recibiendo respuestas. Ahora él decide que tiene que recibir una respuesta, y esto es lo que él hace, tratando de recibir la respuesta. Entonces, en el versículo 7 dice: entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme a una mujer que sea medium, o sea, una pitonisa, una persona que está, ese es el vínculo entre el hombre y los demonios. ¿Okay? Y ahí lo tienen, pues ahí tienen que eso existe, para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí hay una mujer en Endor que es medium. Y Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres y llegaron a la mujer de noche, y él le dijo: te ruego que evoques por mí a un espíritu y que haga subir al que yo te diga. ¿Okay? Fíjense lo que le está diciendo. Ahora, el trasfondo es que estas personas aseveraban que podían hablar con los muertos. Aquí viene la parte interesante, señores, porque uno no puede hablar con los muertos. ¿Okay? Tiene que pasar algo súper extraordinario para que eso ocurra. Esto no es simplemente algo que sale de la historia antigua. ¿Okay? Esto llega a los tiempos modernos,
hace unos 20 o 30 años, permíteme relatarle esta pequeña historia, y, o 40 años quizás, no me recuerdo muy bien, hubo este obispo llamado Pike, P-I-K-E, que fue ordenado por la iglesia anglicana, que aparentemente perdió a su hijo y me parece que fue en un accidente automovilístico. El asunto es que él quería contactar a su hijo, un obispo de la iglesia anglicana, de manera que fue a Canadá y contactó a una pitonisa o medium y después habló de su experiencia en la televisión. Él fue y comentó lo que había pasado y la conversación que había tenido con esta bruja. Y aquí está el obispo de la iglesia anglicana consultando con una bruja canadiense para poder hablar con su hijo. Y fue y dijo con grandes detalles que ese medium le había dado información acerca de todo tipo de cosas que solamente su hijo podía saber. O sea, información detallada. Pues bien, esa actividad es demoníaca. 100% demoníaca. No estás hablando con los muertos. Allá, la pitonisa no estaba hablando con los muertos. Estas personas están hablando con demonios que conocen al muerto. Recuérdense que los ángeles están alrededor de nosotros. Y los ángeles conocen nuestra vida. ¿Okay? Ustedes creen que el internet es el que conoce todo. No, los ángeles conocen toda tu vida. Todas tus decisiones, ellos ven todo. ¿Okay? Entonces, claro está que te pueden decir tu vida pasada, se la pueden decir a una persona, a una pitonisa, con detalles. Con qué salió, a qué hora salió, o sea, le da detalles que, wow, solamente él puede tener. Entonces la persona ahora ve que le están diciendo los detalles del pasado, entonces sabe todo. Ahora te puede engañar diciendo esto es lo que va a pasar en el futuro. Pero ellos no saben el futuro. Ellos no saben lo que esa persona va a hacer, pero por otro lado tienen el perfil de la persona. ¿Okay? Si la persona hizo esto y 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 esto, es muy posible que cuando salga cierto tipo de estímulo va a hacer esto y va a hacer aquello, va a tomar esa decisión, va a tomar aquella decisión, ¿correcto? Porque ya tienen, pues como tienen los teléfonos un día, precisamente estamos hablando de eso antes de comenzar la clase, que ya estas personas saben todo tu vida, a quién, si eres demócrata, si eres republicano, a quién ves, qué compras, qué haces, todo lo saben. O sea que si tú estás acostumbrado a comprar en Home Depot una vez a la semana, ellos saben que tú vas a ir a comprar a Home Depot, ¿verdad? Ellos saben que tú vas a leer un periódico que no es de perfil demócrata, sino republicano. Ellos saben, este hombre está leyendo esto. Él sabe qué cosas te interesan, qué deportes te gustan. ¿Okay? Porque tú compras, por ejemplo, ellos saben que yo juego pickleball. Ellos saben porque yo veo revistas de pickleball, voy a YouTube y veo videos de pickleball para ver cómo... O sea, saben. Ellos que dicen, bueno, este hombre, ellos saben a qué horas yo estoy en tal y tal lugar por medio del teléfono, ¿correcto? Sí. Entonces, ellos saben, es más, te dicen, faltan 15 minutos para que llegues a tu destino. O sea, ya saben que tú vas para allá, ¿ok? O sea que ellos conocen tu pasado, pero ya más o menos ellos pueden decir hacia dónde te diriges. La computadora no es tan inteligente como un demonio. Los demonios son, imagínense. ¿Okay? O sea que ellos pueden decirte más o menos, pero no con la certitud correcta. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces... porque tú puedes cambiar de manera de pensar y te cansaste del pickleball y ya no jugué más pickleball. Pero eso es raro, ¿verdad? Ok, entonces les doy eso para que ustedes sepan. Entonces, si tú aceptas primero lo que te dijo de este lado, que es el lado que conoce toda su vida ya porque ha estado ahí, pues le puedes creer lo que te dice acerca del futuro. O sea que el futuro es más o menos ahí, pero ellos también planifican el futuro. ¿Okay? Ellos planifican porque recuerden que Satanás tiene un plan que él quiere ser como Dios Altísimo. El Satanás sabe que va a venir la tribulación y que el mundo va a perder más de 6 billones de personas en la faz de la tierra, que se van a morir por hambruna, por pestilencia, por todo tipo de cosas. ¿Okay? Ellos saben. Entonces ellos ya tienen un plan, ellos quieren adelantársele, ellos quieren matar. Ya saben de la piedra que se encuentra allá en Georgia. En Georgia, las Naciones Unidas tiene una piedra que dice que ellos quieren 500 millones de personas en la faz de la tierra para que sea esto sostenible. Y en estos momentos hay 6.5 billones. O sea que tienes que matar ¿a cuántos? 6 billones de personas. ¿Cuántas personas son esas? 6.000 millones de personas. A ellos no les interesa. ¿Okay? Yo le estoy dando esto como trasfondo. ¿Okay? Entonces, todo esto lo tenemos que reconocer. Pues, aquí el asunto es que esta es una actividad demoníaca la que él está haciendo. Estas personas están hablando con demonios que conocen al muerto y así es con esta información, cómo se origina esta información. No se origina porque en realidad están hablando con una persona muerta. Porque ellos no están hablando con los muertos, ellos están hablando con el demonio que conocía al muerto.
¿verdad? La necromancia, eso se llama la consulta con los muertos, necromancia. Necros es negro y mancia es la adivinación por medio de eso. ¿Por qué se le llama negro? Porque el tejido, cuando la persona se muere, se torna negro, se echa a perder. Y por eso le llaman necromancia, se asocia lo negro con la muerte. Necromancia. Entonces, ese tipo, lo mismo pasa cuando tienes una herida o algo malo te pasa, pues ya tienes el tejido, utiliza la palabra necro para explicar que el tejido se ha dañado, se ha perdido, se ha muerto. Entonces, ese tipo de actividades, como la necromancia, en realidad es demoníaca. Y mira lo que ocurre aquí, pues es una historia muy interesante. En Samuel 9 al 17. De Samuel 9 al 17, no está ahí, pero se lo voy a poner aquí en la pantalla de Samuel 9 al 17. Continuamos con esto, mire. Pero la mujer le dijo, he aquí, tú sabes lo que Saúl ha dicho y cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. ¿Por qué pues pones trampa contra mí para hacerme morir? Ella sabía que ella no podía venir a consultarla a ella porque la iban a matar, porque él había dictado eso. Entonces, ella sabía que Saúl había echado a todas esas personas de la tierra, pero ahora va a descubrir que él está ahí y ahora su propia vida está en peligro. Ella se va a dar cuenta que ahí está Saúl. Entonces, y Saúl entonces le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Ahora yo creo que analicen esto que él está diciendo aquí, porque lo que está diciendo tiene un significado espectacular. Él es el rey. ¿Qué es lo que hace el rey? Él tiene que asegurarse que las leyes se cumplan, pero ¿qué es lo que está haciendo en este momento? Él está garantizando que no va a poner en vigor la Torá, no va a poner en vigor la ley de Dios, la va a suspender la ley de Dios. Y lo está haciendo con un juramento en el nombre de Yahweh. ¿Se dan cuenta? En el mismo nombre de Dios está jurando que las cosas que Dios dice no se van a cumplir, no se van a hacer porque yo soy el rey. O sea, eso nos deja saber algo de la personalidad de este hombre. ¿Okay? Entonces, la mujer dijo, ¿a quién debo hacer subir? Y él le respondió, tráeme a Samuel, ¿verdad? Que es el profeta que había muerto. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz, gritó, porque vio a Samuel salir. Y eso le pegó un susto y un disgusto tremendo. Pasó varias cosas. La mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl y tú estás pidiendo a Samuel, ¿verdad? El rey dijo, no temas, pero ¿qué ves? La mujer le respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, es un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel. Fíjense lo que está pasando. Esto es real, esto pasó en la Biblia. El medium, la pitonisa está viendo esto, que nunca había visto esto anteriormente, ¿okay? De que un muerto saliera. Nunca. Esto es un caso especial. Y inclinando su rostro a tierra se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Entonces ahora existe una comunicación. Ahora, ¿qué es lo que pueden observar de esta pequeña narrativa? Que nos deja saber que la necromancia básicamente era errónea. ¿Qué te deja saber eso? Bueno, ella misma se sorprende cuando en realidad alguien sale de los muertos. O sea, ella se pegó un susto cuando pasó esto. Es algo sobrenatural y ha sucedido en esta sesión de espiritismo, porque es una sesión de espiritismo. Ella nunca había visto algo similar. Y eso nos deja saber que es lo que está sucediendo aquí con Samuel. Esto es suficiente fuera de lo común para que ella se alarme y se dé cuenta que esto no es normal. Dentro del espiritismo mismo no es normal ver esto. Entonces, porque ella siempre está acostumbrada a hablar con el demonio. El demonio le pasa la información, por aquí ve, ¡oh! ¿Y esto qué fue? ¿Verdad? Entonces, porque ahora, bajo la soberanía de Dios, en alguna manera idiomática, o en realidad está trayendo a Samuel, o a su imagen, a la imagen de Samuel. Bueno, hoy en día nosotros sabemos que con la holografía, ustedes saben lo que es la holografía, ¿verdad? Que es los hologramas, que ellos concuerdan 3 computadoras y hacen que aparezca una imagen, como si fuera viva. ¿Okay? Te la pueden poner aquí en el medio, ¡fum! Y tú ves la imagen y la ves en 3 dimensiones. Y pueden proyectar una voz también. O sea, se puede hacer, pero claro está, Dios es muy posible que haya traído a Samuel o haya traído algo parecido a eso. Pues.
Entonces, o sea que Samuel está hablando. Y Samuel dijo, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? O sea, esto nos deja saber que es Samuel el que le está hablando a él. Y Saúl le respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde ni por los profetas ni por los sueños, y por eso te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. O sea, fíjate que esto es un creyente, él era creyente, Saúl era creyente, pero entra en el miedo que lo hace entrar en este tipo de actividad, y en realidad, verdad, él está hablando ahora a través de una pitonisa, una bruja, está hablando con Saúl. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí, ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo? En el versículo 17, ahí lo pueden ver, el Señor ha hecho conforme a lo que dijo por medio de mí. Y el Señor ha arrancado el reino de tu mano y se lo ha dado a tu prójimo, a David. Ahí es donde le dejas saber eso. Ahora, recuérdense, porque esto es muy interesante, eso es algo que no ocurre así tan fácil que digamos, ¿verdad? Más adelante, en el libro de los Salmos, David hace una oración y dice, Señor, no quites el espíritu de mí. Esta es la oración que él hace. Y algunas personas traen a la liturgia cristiana este asunto. Pues bien, ya ustedes saben que en el transcurso de la edad de la iglesia, cuando el Espíritu Santo nos mora, Él siempre reside en nosotros. No podemos perder la morada o la residencia del Espíritu en nosotros. Nosotros siempre vamos a ser morados por el Espíritu, aunque pequemos. Cuando pecas, estás contristando al Espíritu o apagando al Espíritu, por el Espíritu reside en ti, no puede dejarte. ¿Okay? Sí me explico. En aquellas épocas sí, pero en este caso aquí está hablando acerca de su reino, de su reino. Esa petición en los Salmos es la de David pidiendo que su dinastía, sus derechos dinásticos no sean tomados de él como fue quitado a Saúl. Cuando el espíritu fue quitado de Saúl, no significaba que él estaba perdido, no significaba que había perdido su salvación. Lo que significaba era que había perdido su dinastía, que eso se había terminado. Pues entonces, y eso fue lo que sucedió, pues, y ese es el motivo por el cual Dios no le estaba hablando a él. Ya él había hecho demasiadas cosas y termina pues poniéndole la tapa al pomo, yendo a la pitonisa. Ya era tiempo para que David comenzara pues a gobernar, pero en este caso se trata de consultar a un medium, a una bruja, a una persona que estaba fuera del plan de Dios. O sea, yo les he hablado acerca de ese obispo Pike, pues ya les acabo de hablar acerca de él, que ese obispo de la iglesia anglicana que fue a Canadá a consultar a una bruja acerca de su hijo. Pero, señoras y señores, yo tengo información aún más interesante. Esta información es sumamente interesante y en cierto sentido es más alarmante. Lo voy a decir porque esto a lo mejor le va a poner el pelo de punta, ¿okay? Pero de todas maneras yo se lo voy a decir para que ustedes sepan. En una conferencia dictada por Martin y Deirdre Bobgan, se los voy a poner el nombre porque pueden ir al internet ustedes y pueden descubrir el nombre de estas dos personas que se han dedicado a ver pues este asunto por muchos años, la introducción de la psicología infiltrando a la iglesia. Entonces ella se llama, es una pareja, Martin y Deirdre. Permítanme borrar esto y se lo voy a poner aquí, porque nosotros como cristianos no sabemos este asunto muy bien, pero hoy se les va a quitar este asunto porque ese es el hombre y su esposa, dos personas muy interesantes, y Bogman, y el apellido es Bog. Bueno, ahí le pueden faltar una fotografía y pueden ir al internet y ustedes se dan cuenta del tipo de labor que han hecho estas personas en el transcurso. Deirdre Bobgan, ¿ok? Bob, lo puse al revés estas dos, perdón. Bobgan, ¿ok? Así se llama. Entonces, estas personas que les estoy poniendo aquí, algunos años atrás hicieron algo muy significativo. Es una pareja que ha estado estudiando por más de 40 años a la psicología y la psiquiatría y cómo se ha infiltrado en la iglesia cristiana. Recuérdense que la iglesia cristiana tiene incursiones del sistema cósmico por todos lados. Hoy en día la iglesia
ha sido asaltada por el sistema comunista. Se han infiltrado y ese evangelio social es asunto de puro comunismo, que no tiene que ver nada con la salvación de las almas, sino tiene que ver con la ayuda a los pobres. ¿Okay? Y ellos olvidan que nuestro Señor Jesucristo dijo: los pobres los tendrás contigo siempre. ¿Por qué? Porque no quieren conocer a Dios. Si tú vienes a conocer a Dios, Dios se encarga de bendecirte. Es una garantía. Tu Padre Celestial es el dueño de todas las cosas. ¿Okay? A medida que tú vas creciendo, Él no te va a dar nada sin la capacidad. Y te va a dar lo que tú necesitas a tu nivel. Porque si te da más, te enloqueces. Pero Él te va a dar lo que tú necesitas para que seas tranquilo y cómodo. ¿Okay? Vas a tener la paz que Dios te da. No necesitas más. No necesitas más. Estás cómodo. Si te da más, te enloqueces. Si te da menos, careces. ¿Okay? Bueno, entonces, pues en esta conferencia, este señor habló acerca de Carl, así se llama, se lo voy a... Carl, con K, Gustav, le voy a poner el nombre después aquí, Jung, pero con J, J-U-N-G, J-U-N-G, Carl Gustav Jung, que también lo pueden ver en el internet. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él es considerado como uno de los grandes padres de la psiquiatría en los Estados Unidos. Él es uno de los grandes, muy, muy grandes. Él está arriba o sea, con los más importantes. Entonces, al hablar con Wolfgang, hizo referencia al hecho de que, vamos a decirlo en español, Jung, J-U-N-G, Jung, consultaba a los demonios cuando estaba creando la base de la psiquiatría moderna. ¿Vieron? La psiquiatría moderna se basa en el espiritismo o mediums que este señor consultaba. Él recibía información de estos lugares. Y eso es lo que dice, o sea, estas son las palabras textuales de Jung. De paso está hablando acerca de los diferentes espíritus que él consultaba. Y lo que quiero hacer es, en la próxima clase, porque esto me voy a demorar dándole toda esta información, yo les quiero hablar acerca de todo esto y lo voy a poner en la pantalla lo que esta persona dice. Pero el lujo de detalles que él da es tremendo. Entonces nos damos tiempo, nos damos cuenta de que, porque la palabra de Dios nos habla a nosotros de que aquí los enemigos del mundo son, del cristiano, es el mundo, o lo que ofrece el mundo, la carne y Satanás y sus organizaciones, las cuales incluyen ¿qué? Incluyen todo lo correspondiente a la religión, a la filosofía, dentro del cual cabe esto, la psicología, la psiquiatría, el bien humano, todo eso es parte del sistema cósmico. Entonces aquí vamos a ver una porción del sistema cósmico que utiliza Satanás para infiltrar sus doctrinas en no solamente la iglesia, sino en el mundo entero. ¿Okay? O sea que estamos, recuérdense que Satanás es el que gobierna el mundo. Él es el que gobierna el mundo. Aquí todo se hace bajo lo que Satanás da y él es el que le da lo único que le puede dar a las personas en la faz de la tierra, poder y dinero. ¿Okay? Esa es la moneda que él utiliza en su gobierno. Él le da a las personas que están con él millones y millones y millones. Miren, eso les hace una cosa muy interesante. Dos cosas que pueden sacar de esto. Aquellas personas que llegan a ser billonarios están fuertemente influenciados en el 99%, porque Dios también bendice. 99% están influenciados por Satanás. Para llegar ahí, para llegar a ese nivel tiene que ser maligno. Y el otro es los gobernantes. Para llegar a ser gobernante de un país tiene que ser el más maligno. ¿Okay? Porque tienes que ser el que se la sabe todas, el que hace pactos con todo el mundo y sube y destruye y pone y quita y baja. ¿Okay? Y el que habla más bonito tiene ciertos dones especiales para hablar, para convencer a todas las personas que lo rodean. ¿Okay? O sea que nosotros sabemos quiénes son los que gobiernan el mundo. Entonces vamos a comenzar la próxima clase entonces con esa porción y ustedes van a quedar atónitos de ver cómo Satanás hace estas cosas dentro de la iglesia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que para nuestra vida espiritual son muy importantes, porque como embajadores tenemos que saber lo que ocurre aquí en la faz de la tierra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.